Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y te voy a compartir un hallazgo muy interesante documental que encontré por acá. Esta es el sitio web de la Universidad de Guadalajara que corresponde a la Biblioteca Juan José Arreola por acá en Zapopan, Jalisco, México. Y en esa página, como ves aquí, tiene un menú donde dice acervo histórico, ¿sí? Ahí en acervo histórico le das clic y resulta que en el piso 1 del edificio derecho, aquí donde dice archivos y mapoteca, le das clic y llegas aquí, ¿no? Archivos y mapoteca. Y por ejemplo, ahí están algunos documentos de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, cuando éramos virreinato de la Nueva España. Luego tienes que escoger si te metes al ramo civil, al ramo criminal, al ramo fiscal, al ramo de bienes de difuntos. Sí, entonces, por ejemplo, yo me metí al ramo criminal, que lo tengo por aquí en otra pantalla, y aquí hay varios campos para buscar. En asunto le puse esclavo para ver qué salía de los esclavos y salieron varios que, como ves aquí abajo, hay una pequeña tablita y hay un resumen, ¿no?, del asunto. Vamos a leerlos porque me parecen muy interesantes. Ya los ordené por año, entonces vamos a empezar a leer del más antiguo al más nuevo. Bueno, el documento más antiguo es de 1624. Y el asunto es el siguiente. Dice autos, o sea, esos autos son trámites, demandas, ¿sí? Dice autos seguidos en contra de José Gutiérrez, mulato libre, y Nicolás de Sosa, mulato esclavo, por la muerte alevosa de Andrés de Herrera. O sea, ahí se están acusando a un esclavo libre, o sea, un ex esclavo, ¿verdad? Mulato, hijo de, si recuerdo bien, español con negro, y a uno que sí es esclavo todavía de haber, pues, desvivido a alguien que se llamaba Andrés de Herrera, ¿no? Dice, este caso es remitido por la Real Audiencia de México, como vemos acá. O sea, esa es un trámite, sí, una demanda que se inició en la Ciudad de México, por allá en lo que era la Nueva España, pero que se remitió a Guadalajara porque seguramente algunos de los implicados o la mayoría son de por acá, ¿no? Entonces de la Ciudad de México lo mandan a la Ciudad de Guadalajara. Dice, este caso es remitido por la Real Audiencia de México a la Real Audiencia de Guadalajara. Esto en respuesta a la discordancia de votos y resolución. Quiere decir que es un asunto que está muy controvertido, que algunos dicen que sí fueron ellos, otros dicen que no. Entonces se manda a Guadalajara para aclarar ese asunto, ¿no? Bien, después en 1643, otro trámite, el expediente, el asunto es el siguiente. Dice, Francisco Pérez del Espinal, vecino de Chapala, que es un municipio, ¿no?, cerca de un lago, dice, ante el alcalde ordinario, pide noticia de un esclavo que se le huyó. O sea que Francisco Pérez tenía un esclavo y el esclavo escapó, ¿no? Y entonces van aquí a la audiencia para que lo busquen. Dice, se le huyó, llamado Lorenzo Toscano. Me llama mucho la atención de este nombre porque tanto el nombre como el apellido pues son españoles. En aquel tiempo, cuando llegaban esclavos a la Nueva España, a la Nueva Galicia, normalmente desde Veracruz les cambiaban el nombre, si es que no era cristiano, y el apellido, se lo ponían del dueño, así como si fuera su hijo, así, ¿no? Entonces el hecho de que tenga Lorenzo Toscano me llama la atención. No solo, la mayoría de los esclavos acá eran africanos, después, durante un poco tiempo, hubo, bueno, en teoría, hubo esclavos indígenas, después los prohibieron los reyes, por lo menos en papel, y también había esclavos, muy poquitos, europeos y asiáticos. Sí, de hecho hubo esclavos ingleses, holandeses y creo que franceses por acá. Ellos ya tenían nombre, digamos, cristiano, pero a veces sí les cambiaban el apellido.
Entonces, aquí el esclavo se apellida Toscano, pero el dueño, digamos, se apellida Pérez del Espinal. Eso quiere decir que o el esclavo tuvo un dueño, ¿no? Un amo anterior, a lo mejor de apellido Toscano, o pudo haber sido un caso así raro, ¿no? De un español que por problemas cayó de ser libre a esclavo por algún castigo y acabó por acá, ¿no? Y se escapó. Muy bien, esto fue en 1643. El siguiente caso es de 1666 y dice, Jacinto de Vallejo, escribano, ante el alcalde ordinario sobre un esclavo de su propiedad llamado Diego Castro que huyó. Aquí también me llama la atención que el demandante, ¿no? El que demanda, su apellido es de Vallejo y es trabajador del gobierno, ¿no? Porque dice que es escribano. Pero el esclavo que huyó se llama Diego Castro. Entonces es muy interesante, ¿no? Probablemente tenía un amo anterior que sí se apellidaba Castro, o a lo mejor era de esos casos raros que eran esclavos europeos, ¿no? Y que le respetaron, digamos, su nombre y apellidos. Muy interesante, por lo menos para mí. Bien, el siguiente caso es de 1692 y dice, ante don Tomás de Pizarro, ese apellido, wow, ¿no? Era de abolengo en aquellos tiempos, por el conquistador de América Central y del Sur, dice, ante don Tomás Pizarro, oidor más antiguo de la Real Audiencia, presentó don Pedro Enríquez de la Selva la notificación de haber encontrado degollado a su esclavo, un mulato morisco, quiere decir de Marruecos, ¿sí? Un mulato morisco llamado Francisco Padilla, ¿sí? Aquí también el que demanda, pues es Enríquez de la Selva, de apellido, y el esclavo es Francisco Padilla, entonces se llama diferente. Aquí vemos que estaría interesante ver por qué no, y lo degollaron, o sea, alguien lo desvivió, y entonces él pues está reclamando, ¿no? Que se busque por ahí el culpable, que al ser su esclavo, pues yo pienso que a lo mejor el mismo asesino pues está ahí adentro, ¿no? Viviendo en la plantación o lo que fuera, y entonces él está pidiendo ayuda para encontrar al asesino. Bien, el siguiente caso es de 1726. Aquí dice el asunto, ante el licenciado don Felipe Narciso de Silva, abogado de la Real Audiencia y alcalde ordinario de Guadalajara, se llevan los autos en contra del sargento, fíjese qué interesante, aquí es contra un militar, en contra del sargento mayor José Suárez Puente y Vega, por negarse a firmar las notificaciones que se le mandan de la causa de Salvador de la Ascensión, esclavo preso en la Real Cárcel, por horadar, o sea, hacer agujeros, ¿no? Horadar y robar en la tienda de dicho Suárez. Ok, los documentos que se le envían son para darle relajamiento en su condena a Salvador debido a una enfermedad. O sea, en este caso, el dueño de un esclavo está, digamos, demandando a un sargento, porque al parecer ese sargento tenía una tienda y el esclavo pues hizo un hoyo, se metió y a lo mejor robó algo, pero el dueño del esclavo, ¿no? Le está diciendo que pues ya está enfermo, a lo mejor probablemente también viejo, quién sabe, y entonces le está diciendo como que le dé chance, ¿no? Que le reduzca la condena. Ok, interesante. ¿Se fijan? O sea, un dueño, por decirlo así, de esclavos está intercediendo ante un militar por su esclavo. Eso quiere decir que el esclavo era muy importante para él. Esto nos cambia muchas visiones, ¿no? Que vemos en las películas o que nos han querido meter, que lo más fácil sería, pues que lo desvivan, ¿no? Total, pues pongo otro. Pero aquí no. Quiere decir que o era muy importante para el negocio por lo que sabía, o aparte de eso había un afecto.
aquí, ¿no? Muy interesante. Siguiente expediente de 1758. Dice, ante el alcalde ordinario de segundo voto, o sea, ya hubo un primero, don Ventura Cerviño de Castro expone a Alejo Enríquez, cocinero del obispo, que ofreció al esclavo Ignacio José de Salazar pagar el precio de su libertad si éste le asistía en Guadalajara. Vamos a hacer un paréntesis. O sea, el cocinero del obispo, alguien importante, ¿no? Por ser, digamos, empleado del obispo, que en aquel tiempo pues eran superpoderosos, quiere pagar la libertad de un esclavo a cambio de que le ayude. O sea, que se convierta, digamos, como en su ayudante o a lo mejor su empleado en Guadalajara. Qué interesante. Dice, y en caso de tener que regresar a Mérida, supongo que hablan del el cocinero, dice, si le acompañaba hasta allá. Alejo denuncia que Ignacio, una vez libre, además de mofarse e injuriarlo, se niega a devolverle los 200 pesos que le entregó el cocinero, por todo lo cual pide que lo aprendan al esclavo. Fíjense qué caso tan feo, ¿no? Digo, no conocemos los datos, pero al parecer aquí el cocinero le dijo, yo pago tu libertad, tú ayúdame aquí en Guadalajara a trabajar, en hacer comida, y al parecer el cocinero era de Mérida, Yucatán, y entonces si tenía que regresar a Mérida, pues te regresas con él, ¿no? Porque te estoy pagando tu libertad, pero al parecer quiero pensar que logró su libertad y después se burló, se mofó y se escapó, ¿no? Capaz de que hasta le mentó a la madre y se escapó y entonces el cocinero dice, oigan, pues atrápenlo, ¿no? Porque se burló de mí, me engañó y ni me regresa el dinero, ni se quedó aquí conmigo. Ya pensando mal, ve tú a saber si entre ellos, o a lo mejor el cocinero era homosexual, ¿no? Y le había echado ojitos y el otro y estoy suponiendo, ¿no? El otro porque lo liberaron, a lo mejor dijo que sí y una vez que pagó dijo, no, ni madres, yo no le entro a eso, ahí te ves, ¿no? ¿Qué casos? ¿Qué casos? Vamos al siguiente. De 1759, un año después, y dice, ante el alcalde ordinario de segundo voto, don Ventura Cerviño de Castro, rinden testimonio 6 personas acerca del asesinato cometido por Leandro José Ramírez, alias Molinillo. Actualmente diríamos alias el Molinillo, ¿no? Y de la corta agonía de su víctima, Francisco Javier de Ciso, esclavo y cochero del señor alférez real don Francisco Porres. O sea que aquí un esclavo desvivió a otro, ¿no? Y hay testigos y ahí están 6 personas. ¿Qué tal? O sea, al parecer los esclavos no estaban tan esclavizados, ¿no? O por lo menos entre los de su nivel se podían dar con todo por lo que se ve aquí. Bien, siguiente, 1770. Dice el asunto, don Pedro García Alba, teniente interino de La Barca, un municipio de aquí de lo que hoy es Jalisco, antes la Nueva Galicia, y su partido compareció Manuel López con unas heridas provocadas por Rosalino, esclavo de don Juan de Sagú González, por lo que desea llevar autos por su aprehensión. Ok, entonces un esclavo atacó a una persona que no era esclavo. Quiero pensar que fueron y reclamaron, pero que a lo mejor el dueño dijo, ni madres, no te lo doy. Y entonces, pues estos obviamente meten demanda, ¿no? De aprésenlo porque, pues, este hombre hirió a un hombre libre, quiero pensar, ¿no? Entonces, pues está cañón. Bueno, ok.